Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, la clave de la enseñanza es la repetición, un poquito aquí, un poquito allí. El apóstol Pedro dijo, no me voy a cansar de repetiros las mismas cosas. Y eso hacía Pablo, una misma verdad, la compartía, la enseñaba, la transmitía desde diferentes perspectivas o desde diferentes ángulos. Y eso es lo que hacemos también en Aquí Estamos. La depresión no es mala per se. La depresión es mala de acuerdo a cómo se maneje. Hombres de Dios como Pablo, como David, como Elías, se deprimieron, pero manejaron exitosamente ese tiempo de prueba. El Salmo 42 es un ejemplo maravilloso de cómo lidiar con las pruebas. Este hombre en la presencia de Dios habló consigo mismo. Como se dijo en la primera parte de la exposición, es una utopía pensar que un justificado pueda separarse de Dios en sentido práctico. El Salmo 73 nos dice que aún en medio de esta prueba difícil estuvo a punto de claudicar, de deslizarse, dice él. Pero al final observa, pero tú siempre estuviste conmigo. Dios siempre está con sus hijos. Dios nunca desampara a sus hijos. Y la muestra de esto es que le suministra el combustible para que puedan enfrentar las dificultades. La utopía la vemos aquí en el Salmo 42. Este hombre estaba pasando por un tiempo de tristeza, pero al mismo tiempo se encontraba en un estado espiritual glorioso y saludable. Sí, ese es el punto. Estaba cursando por depresión, pero al mismo tiempo tenía hambre y sed de Dios. La utopía es que un hijo de Dios jamás se separa de Dios y Dios no se separa jamás de un hijo de Dios. Estamos hablando de intención y estamos hablando de hecho. Decir algo diferente es contradecir todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Aún Sansón, con todos sus males y sus pecados, nunca se distanció de Dios. Él tenía conciencia ¿de qué? De los juicios de Dios, de sus propios pecados, y no se justificaba delante de Dios. Decía él, mi fuerza radica aquí, pero no por los cabellos, sino por el compromiso, por el pacto que he hecho con Dios. Y al finalizar su vida se inmoló de una manera gloriosa, de una manera maravillosa, adoró a Dios a través de una inmolación, como Cristo. Sansón es un tipo de Cristo. Cristo se inmoló. En otras palabras, Sansón murió por su pueblo, murió por la gloria de Dios, murió para salvar a su pueblo. Jesús murió, es decir, entregó su vida, se inmoló para la gloria del Señor. Y está precisamente en el capítulo 11 de los héroes de la fe, del palacio de los héroes de la fe, de la galería de los héroes de la fe. Bueno, veamos punto por punto este Salmo 42. Dice la Biblia, como el siervo brama, estoy leyendo en la versión de las Américas, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. ¿No pareciera que este hombre estaba cursando por un tiempo de prueba y de profunda tristeza? ¿Por qué? Porque se revela aquí, se muestra aquí como un hombre sumamente espiritual. ¿Usted ve? Se pueden dar ambas cosas. Estar cursando por un momento de tristeza, de mucha nostalgia, y al mismo tiempo tener una sed de Dios. En el Sermón de la Montaña, Jesús, nuestro amado Salvador, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Que es lo mismo decir, tener hambre y sed de Dios. Este hombre tenía hambre y sed de Dios, y él tomó un símil, el siervo, y él lo observó, cómo ese siervo bramaba, dice aquí, como el siervo brama, o el siervo anhela las corrientes de agua. Óigame, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. El hombre estaba centrado en Dios. Sin embargo, observemos cuál fue su conducta. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? No de cualquier Dios,
del Dios vivo y verdadero, del Dios de la creación, del Dios de Génesis, para nosotros del Dios y Padre del Señor Jesucristo. Dice el texto, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Se estaba enfrentando al escarnio, se estaba enfrentando a la burla. ¿Dónde está tu Dios? Tengo hambre de Dios, tengo sed de Dios, pero al mismo tiempo estoy afligido, estoy triste. Dice, sin vergüenza alguna, en otras palabras, con una franqueza, pero nunca con descaro. Dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Estaba sumergido. Es diferente cuando una persona, escúcheme por favor, escúcheme que esto trasciende, que una persona se encuentra en un estado de lloro, de tristeza, pero ajena de Dios, con odio a Dios, sin sensibilidad espiritual. El hombre que tiene aquí una depresión, ¿verdad? Y se muestra por el síntoma, por la evidencia de las lágrimas. No en un momento el hombre estaba llorando de tristeza, pero al mismo tiempo el hombre estaba cerca de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Usted está justificando su depresión? ¿Usted está justificando su tristeza? Usted está diciendo, bueno, tengo licencia para maldecir, para claudicar, para ofender a Dios, para pecar, porque estoy cursando por un tiempo de depresión. Y salvo siempre salvo. Justificado siempre justificado. Bueno, usted sabe muy bien la Biblia, pero le está aplicando mal. Porque el que ha sido justificado, ha sido regenerado. Y el que es justificado evidencia su justificación a través de algo que se llama santidad o santificación. Este hombre sí, estaba cursando por tristeza. No solamente un momento de tristeza, no, un tiempo de tristeza, pero estaba tan cerquita de Dios. Dice la palabra en este maravilloso Salmo 42, en el versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Aquí viene la nostalgia, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracia, con muchedumbre en fiesta. ¿Qué está haciendo el hombre? Algo legítimo, hacer remembranza. ¿Remembranza de qué? De los momentos de felicidad y de gozo. En una ocasión, David se había aliado, ¿verdad?, a sus adversarios, por una forma estratégica. Él como político, como guerrero, como soldado, como capitán, como dirigente. Mientras su pueblo era afligido, le pedían que cantaran las alabanzas. Y decía él, ¿y cómo puedo yo cantar en un contexto como este? Es decir, que se pueden dar ambas cosas. Era una evidencia de espiritualidad, porque aún la tristeza en un momento determinado puede ser gran evidencia de santidad y de espiritualidad. Por ejemplo, el profeta de Dios, el profeta Jeremías, él oraba, llena mi cabeza de agua, es decir, de tristeza, para llorar los pecados de mi pueblo. Y Pablo habló de una tristeza que es según Dios y que nos conduce por un camino excelente y maravilloso. Es decir, que hay gozo, que son pecaminosos, y hay tristeza, que son piadosas. Pero no se queda ahí la palabra de Dios. Versículo 5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Qué interesante, cuando se le puede hablar al alma y se le puede decir al alma, vuélvete a Dios, no te separes de Dios. ¿Estás triste? No, no puede estar triste uno que tiene a Dios. Alégrate en el Señor. Oh, en ese vaivén, ¿verdad?, de lucha, de sentimientos, siempre con Dios, siempre cerca de Dios, procurando el gozo de Dios. ¿Estoy triste? Sí, estoy triste, pero tan cerca de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. La fe se evidencia por la paciencia. La fe se evidencia por la paciencia, pero no es paciencia pasiva, es una paciencia activa
que se muestra por la perseverancia. Usted lo va a encontrar en toda la Biblia. Mi alma espera en Jehová más que los centinelas a la mañana. Mi alma espera en Jehová más que los centinelas a la mañana. Espera a Israel en Jehová, porque en Jehová hay redención. Él redimirá a Israel. Sí, y en el libro o carta o epístola a los hebreos dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvación. Mas el justo por su fe vivirá. Espera, se le dijo al profeta en el libro de Habacuc, lo encontramos con claridad, espera. Aquel cuya alma no es recta, se enorgullece y no espera, como Saúl el apóstata, que se perdió. ¿Por qué? Porque no esperó. Todo verdadero hijo de Dios espera hasta el final. Pero en esta lucha y en esta economía divina con relación al hombre, el hombre tiene que vencer. Es la batalla de la fe. ¿Qué batalla es esta donde no se pelea? ¿Cuál es la pelea? La pelea es contra la duda. La pelea es contra la incredulidad. La pelea es contra el mundo. La pelea es contra Satanás. ¿Y cómo se obtiene la victoria? Perseverando en fidelidad a Dios. Y todo aquel que persevera así, Dios le suministra la energía. El hombre hablando delante de Dios dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y ese es el mensaje de Dios para usted. Dígale a su alma, ¿por qué te abates? ¿Qué causa puede haber que te aleje de Dios y que te produzca una tristeza enfermiza? Espera en Dios. Tú y Dios, solitos. Dios no es el sumo bien, no es el papá el sumo bien, no es la madre el sumo bien, no es el hermano el sumo bien, no es el negocio el sumo bien, no es la iglesia el sumo bien es Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, y el salmista lo sabía. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero no quedó ahí, por favor, dice el consejo de Dios de la manera siguiente: Dios, cuánta sinceridad, mi alma está en mí deprimida, traduce la versión de las Américas. Dios mío, Dios mío, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. ¿Escuchó usted? Dios mío, lo repito de nuevo, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. El que tiene oídos para oír, que oiga, y el que tiene ojos para ver, que vea, y el que tiene entendimiento para entender, que entienda. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Qué contradicción, que uno que tiene a Dios como su Dios, se aleje de Dios precisamente en el momento de tristeza. Hay personas que se distancian de Betel, Betel significa la casa de Dios. No te alejes de Betel, como se alejaron algunos en los tiempos de Jacob. No te alejes de Betel. ¿Qué es Betel? El pueblo de Dios, la casa de Dios, la iglesia de Dios. Eso es Betel. No te alejes de Betel. Ah, estoy deprimido. ¿Y qué pasa entonces? No voy a Betel. No voy a Betel. Es decir, no voy a la iglesia. No me reúno con el pueblo de Dios. Lloro mi tristeza. Este hombre dice, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Si este hombre hubiese tenido la oportunidad, hubiera estado cerca. La queja de él o la tristeza de él era porque no estaba cerca del pueblo de Dios en alegría y fiesta. ¿Cómo puede un hijo de Dios en medio de la tristeza alejarse del mismo pueblo de Dios donde está la vía para ser energizado espiritualmente? Pero no queda ahí el texto, se va aún más lejos. Dice, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres de Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Vamos a ampliar un poco más este texto cuando regresemos, pero podemos decir lo siguiente. El que está deprimido sabe el origen de su depresión, el cristiano. Además de eso, sabe que cualquier aflicción viene con razón de causa. Esas olas tempestuosas, esas aguas que parecían anegarlo, es decir, ahogarlo, él sabía que venían de Dios. Por favor, usted se equivocó. No. Él sabía. ¿Acaso recibiremos lo bueno de Dios? Y lo malo no lo recibiremos. Él sabía que detrás de todo estaba Dios, pero un Dios de amor. Por eso él dice, Dios mío.
Un cristiano no tiene malos pensamientos con relación a Dios. Filipenses 4:8. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. No solamente con relación a los hombres, muy especialmente con relación a Dios. Nos vamos a una pausa y retornamos para continuar hablando de este fascinante salmo, el Salmo 42. Si estás inmerso en